Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo que estamos haciendo para sellar este semestre y ver qué se nos abre en el segundo de 2022, en estos momentos pues tan complicados para las carteras con caídas en la mayoría de ellas. Pero vamos a ver qué nos espera y vamos a repasarlo con nuestro invitado de esta charla, que es Daniel Lacalle, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Oye, enhorabuena antes que nada por tu nuevo libro, Haz crecer tu dinero. ¿Qué tal está yendo? Está yendo muy bien. La verdad es que estoy encantado. Eh, yo creo que había interés por este tipo de libros y la verdad es que ha sido una reacción muy espectacular. Bueno, pues enhorabuena, una buena noticia que hace falta, ¿no? Porque la verdad es que hemos tenido un semestre pues complicado en los mercados. No sé, ¿qué titular le pondrías tú a esta primera mitad de 2022? La resaca después del gas de la risa monetaria, ¿no? Lo llamaría yo. O sea, hemos vivido 6 meses en los que un mercado masivamente apalancado a las políticas ultra expansivas, con una posición negativa contra el dólar y positiva contra los activos más cíclicos y de mayor nivel de riesgo, pues digamos que empieza a sentir esos efectos de la resaca tras la borrachera. Y yo creo que ese es el gran elemento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué están cayendo los bonos, las acciones, las criptomonedas, las acciones de tecnología, etcétera, todos a la vez? Pues por eso, todos los activos que han estado más ligados al gas de la risa monetario y a esa enorme expansión tanto de cantidad de dinero como esa inyección constante de liquidez vía bajada de tipos, pues en cuanto han empezado moderadamente a subir los tipos y a retirarse parte de esas inyecciones de liquidez, pues el mercado se ha dado la vuelta de lo que era un masivo carry trade en contra del dólar a lo contrario, ¿no? Ujú. Se está criticando mucho últimamente los bancos centrales, ¿no? Algunos lo ibais haciendo mucho tiempo precisamente por emplear tanto gas de la risa, pero mucha gente lo que está diciendo es cómo es posible que no reaccionaran un poquito antes, que con la cantidad de analistas, expectativas que barajan, que no vieran que no vieran que los circunscribieran a un problema solo temporal, el de la inflación. Hombre, típico de toda, vamos, es la historia del dinero, ¿no? O sea, los que tienen el monopolio de la creación de dinero siempre reaccionan tarde. ¿Por qué? Porque los gobiernos fundamentalmente se benefician de la inflación, recaudan más y el endeudamiento que han acumulado se reduce en términos reales, ¿verdad? Entonces, claro, piensa que estos organismos han estado intentando crear inflación a toda costa, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con mayor expansión monetaria. Y claro, esto es como un coche al que le estás apretando el acelerador constantemente, ¿no? Terminas por descontrolar la guía de ese vehículo, ¿verdad? Lo malo es que ahora de pronto el susto es de golpe, ¿no? Hay que subir los tipos con máxima urgencia, con un lenguaje muy agresivo. Como piensa, podría haber sido esto algo más paulatino. Pero es que no existe el concepto de paulatino, piénsalo, Vicente. O sea, tú piensa que llevamos con unos aumentos de la masa monetaria completamente desproporcionados, con unas inyecciones de liquidez constantes, en época de crecimiento, en época de recesión, daba igual, los tipos de interés nominales y reales negativos. El que piense que si se hubiese empezado antes y más gradualmente, da igual, si no es una cuestión de gradualidad o de gradualismo, discúlpame. El problema fundamental viene de antes. El problema fundamental está en un mercado que se había acostumbrado a esa política monetaria expansiva como única eh, política y por lo tanto pues ha acumulado un nivel de riesgo que aunque hubieses empezado a subir los tipos en el año 2020, que no lo hubieran hecho en cualquier caso, pues hubiera sido muy similar la reacción. Yo no, yo y además en política monetaria se repite constantemente esta idea de que si subes los tipos gradualmente va a ir bien y si lo haces rápidamente va a ir mal. No, en esto funciona como con una tirita, ¿eh? Mejor tirar rápido la primera vez, ¿m? Porque
entonces el mercado se recuperará muchísimo más rápido. Pero bueno, fuera de todo eso, creo que el gran problema, por otro lado, es que se ha creado también todo un grupo, toda una enorme cantidad de personas aparentemente expertos y también expertos que tienen como objetivo pues que la política monetaria siga siendo ultra expansiva a toda costa, ¿no? Entonces, por eso la falacia de la inflación es por efecto base, después es transitoria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, y decías tú tantos analistas que lo habían alertado, ¿no? Sí, pero ese llamado mainstream, ese grupo de gente que está alrededor de los bancos centrales y de los gobiernos, fundamentalmente gente muy estatista en sus percepciones económicas, pues esa gente son los que dijeron que había que continuar, que de hecho no se podían retirar los estímulos a pesar de la recuperación, que había que continuar con inyecciones masivas, lo que llaman apoyando a la economía. O sea que el gran problema también está en esas personas con expertos que recomendaron mantener ese exceso durante tanto tiempo, ¿no? El otro día un amigo me decía, dice, todo el mundo, los bancos centrales tienen clarísimo lo que hay que hacer, que llevarse los tipos mucho más arriba y muy rápido, dice, pero claro, a ver quién es el guapo que se atreve, ¿no? Que no sé si estás de acuerdo tú en eso. Bueno, es que no es una cuestión de que se atrevan. O sea, ¿cuál es el mandato de un banco central? El mandato de la Reserva Federal es el empleo y la estabilidad de precios. El mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. El mandato ni de la Reserva Federal, ni del Banco Central Europeo, ni del Banco Central de Japón es que los gobiernos se financien a tipos nominales o reales negativos. Ese mandato no existe. Por lo tanto, la idea de que a ver quién se atreve solamente viene predicada por el concepto de que entonces el gobierno de España, el gobierno de Italia, el gobierno de Grecia se van a financiar más caro, pero es que no está en su mandato. Es que el mandato del Banco Central Europeo no es que los gobiernos se financien barato, es dar una política monetaria que garantice la liquidez y por lo tanto, y a la vez que se mantenga la estabilidad de precios, y abandonan el mandato de la estabilidad de precios a cambio de que los déficits monstruosos de los estados se financien relativamente barato. Y pensar que mantener esa política no va a generar enormes incentivos perversos y mayores riesgos acumulados es un grave error. O sea, mucha gente dice, uy, pero si todo esto pues era buenísimo porque el gobierno se financia más barato, la deuda es más barata, las políticas, entre comillas, sociales se financian más barato. Claro, todo eso suena muy bien hasta que te aparece una inflación del 10%, y como decía Ronald Reagan, la inflación es el precio de las cosas que te decía el gobierno que iban a ser gratis. El tema además es que la inflación lo que sí acaba llegando después es con coste electoral, ¿eh? O sea, los gobiernos ya estamos viendo la popularidad de muchos de los líderes que, claro, sí lo van a pagar también probablemente en las próximas elecciones. Claro, el inflacionista se pasa todo el tiempo primero defendiendo que hay que llevar a cabo políticas inflacionistas. Después, cuando esas políticas inflacionistas llevan, obviamente, a aumentar la inflación, se da cuenta que los ciudadanos lo sufren mucho más. ¿Por qué? Porque les han contado toda una historia que es completa y absolutamente falsa. Y que suena muy bien. Fíjate lo bien que suena si tú fueras político el siguiente mensaje. No te preocupes, tú puedes imprimir toda la cantidad de dinero que quieras y bajar los tipos de interés, todo lo que tú quieras, y además utilizar ese espacio fiscal para aumentar masivamente el gasto corriente y las transferencias estatales, y además no va a tener coste porque no va a haber inflación y además te vas a financiar mucho más barato, por lo tanto tener alta deuda no importa. Y claro, si fueras gobernante y te dicen eso, dices que buena idea. Mucho mejor que anunciar recortes o anunciar cambios presupuestarios de unas cosas a cambio de otras. No, esto es gratis, ¿no? Esto es fantástico, este es el maná. Y claro, ¿qué pasa? Que no ocurre. Energía, vamos a hablar del tema de energía, ¿no? Porque tú eres un gran experto en el mundo de la energía.
es lo único que ha funcionado, por cierto, en rentabilidad este primer semestre. Pero es verdad que hubo una escalada, de pronto tanto el precio del gas como el petróleo parece que han tocado techo, ya veremos si lo superan o no. Hay mucha gente diciendo, ¿realmente hemos visto ya los precios más altos del petróleo? Probablemente el pico puede ser, porque claro, ahora viene la destrucción de demanda. La destrucción de demanda pasa siempre. Tú te acordarás, porque como nos conocemos desde hace muchos años, en el año 2008 decían, el petróleo se va a ir a 200. En el año 2014, cuando subió a 107, decían, se va a volver a ir a 200. Nos olvidamos de la destrucción de demanda, ¿verdad? Y la destrucción de demanda ocurre. Entonces, yo creo que el gran problema ahora mismo es que ya está empezando a darse esa destrucción de demanda y que, por lo tanto, pues hay un riesgo que no es pequeño, de generar un importante incentivo perverso, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora mismo en el mercado de petróleo? El gran problema en el mercado de petróleo es que aunque el precio haya tocado techo, a lo mejor a corto plazo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando baja, el soporte es mucho más elevado de lo que consideraríamos aceptable o, digamos, normal, ¿no? Y claro, cuando el soporte se mantiene pues en los 100 y pico dólares el barril, entonces, y lo mismo está ocurriendo con el precio del gas, que hemos visto una subida muy fuerte, hemos visto luego una recuperación o una corrección, ¿de acuerdo? Pero la corrección se para más o menos en un precio que en cualquier caso consideraríamos muy elevado para una circunstancia normal. Eso es un factor monetario. Eso viene de muchísima mayor cantidad de dinero orientada a bienes y servicios relativamente escasos. Entonces, a medio plazo, en el mundo del petróleo hay tres problemas. El primero viene, si tú recuerdas, yo escribí un libro que se llamaba La madre de todas las batallas, The Energy World is Flat, con Diego Parrilla, en el que comentábamos que el exceso de inversión y el exceso de producción iba a generar una bajada del precio del petróleo, como generó. Pero, claro, hemos pasado de un periodo de exceso de inversión a un periodo de infrainversión. Se ha movido muchísima inversión del sector petrolero, del sector minero, a las energías verdes, etcétera, que está muy bien, pero claro, hay una infrainversión en petróleo de unos 600.000 millones de dólares anuales, que no es poco. Y eso ocurre también en un entorno en el que los cuellos de botella, como les llaman ahora, que no son cuellos de botella, no deja de ser la prima geopolítica que hemos tenido siempre, pues aumenta, ¿no? Aumenta con la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, perdón, y la retirada del mercado, parte por lo menos, de un productor tan importante como es Rusia, ¿verdad? Entonces, yo creo que la clave aquí es entender que el riesgo de que los precios de petróleo, gas, carbón se estabilicen a niveles que consideraríamos demasiado altos todos, no es pequeño, ¿no? Yo creo que esa es la clave por la que también, además, las presiones inflacionistas son mayores. Pero ojo, que el petróleo no es la causa de la inflación. En el año 2014 teníamos el petróleo, llegó a 100 y pico, 107, 111 dólares el barril y la inflación era negativa. El gas se disparó entre el 2012 y el 2014 de 2,5 dólares por millón de BTU a 4,8, ¿verdad? Y no teníamos ese nivel de inflación. Aquí lo que hay es un factor monetario muy importante, muchísima mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente finitos. ¿Qué opinas? Te voy a pedir opinión de un par de ideas que se están comentando últimamente. Uno, por un lado, es esta idea de hacer como una especie de cártel alternativo, en este caso de compradores, que yo creo que la propuso, si no me equivoco, Mario Draghi. ¿Qué te parece? Pues que me parece una tontería, con todo respeto. Pero si cártel ya hay de compradores, ¿entiendes? O sea, ¿qué cártel más grande puede haber que Estados Unidos? ¿Verdad? Entonces, la idea de que el precio lo van a bajar, piénsalo desde el punto de vista, tú eres productor, ¿no?
Tú eres productor y entonces se juntan un grupo de compradores, países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, cuyo mensaje a ti, Vicente, productor, es el siguiente. Nosotros no queremos tu producto. Dentro de 8 años, vamos a dejar de utilizar tu producto. Tu producto es malo, no es verde y además no es sostenible. Pero hasta entonces queremos que produzcas el máximo posible, que además inviertas decenas de miles de millones anuales y además que nos lo vendas barato. Y tú, como productor, ¿vale?, dirás, ¿dónde firmo? Claro, la idea de que vas a crear un cártel de compradores y ese cártel va a influenciar el precio a la baja es tan falsa como la idea de que si creas un cártel de productores vas a influenciar el precio al alza, porque la muestra evidente de que la OPEP ha sido un fracaso sin precedentes ha sido que hemos tenido años y años y años y años de precios a la baja en términos nominales y reales, con no solamente una OPEP muy unida, sino una OPEP muy unida a la que se le añadió Rusia. Y los precios bajaban, ¿verdad? O sea, al final es el odio al mercado. Lo que hace que el precio del petróleo baje es que aumente las fuentes y la diversificación de suministro y que la inversión genere que esa diversificación sea más eficiente a la hora de atender la demanda. ¿De acuerdo? Por eso la OPEP, cuando analiza la oferta, ¿qué es lo que hace la OPEP? Analiza la oferta no OPEP. ¿Cuánto está creciendo la oferta de otros países? ¿De acuerdo? Y el problema ahora mismo es que aquí todo el mundo está queriendo una cosa y la contraria. O sea, tú no le puedes decir a los países productores que inviertan no decenas de miles de millones, como he dicho antes, sino billones de dólares anuales en desarrollar, explorar y mantener las reservas petrolíferas y a la vez decirles que dentro de 8 años no vas a usar su producto y que se lo vendas barato. Eso no tiene ningún sentido. Y por lo tanto lo que hay que hacer para que baje el precio del petróleo es lo contrario de lo que están haciendo. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, fortalecer esa diversificación de suministro. ¿Por qué se acabó la crisis del petróleo del 73? Porque se empezó a producir en el Mar del Norte, porque se empezó a producir en lugares alternativos que demostraron que ese poder de papel, ese poder de paja de los productores en un momento determinado desaparecía. Y desde entonces, y de hecho si ves los precios del petróleo hoy en términos reales, porque los siempre los miramos en términos nominales, están alrededor de $69 en términos constantes. O sea, es que esto es importante entenderlo, ¿no? La otra que te iba a pedir valorar es la idea esta de intentar introducir unos topes al petróleo y al gas ruso que ha salido del G7, que entiendo que la valoración será parecida, porque otra vez es intentar hacer cosas raras con el mercado, pero bueno, lo mismo. ¿Cómo valoras eso? Tú imagínate que tú tienes una enfermedad, ¿vale? Y te pones el termómetro y el termómetro te dice 40 grados. Y tu decisión es romper el termómetro, ¿vale? ¿Qué es lo que te pasa? Que no solucionas nada. Todas estas soluciones que se nos están presentando son literalmente el equivalente a romper el termómetro. Es decir, voy a intentar disfrazar el precio de una cosa, voy a intentar hacer una cosa por aquí tal y cual, en vez de decir, vamos a ver, el precio del petróleo, el precio del gas, la inflación es síntoma, es como la fiebre, es un síntoma, no es una causa, es un síntoma. Y es un síntoma de un problema mayor, que es mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Por ejemplo, no ha habido ningún problema de suministro de petróleo, cero problema de suministro de petróleo, pero el precio del petróleo ha subido. Y ha subido, efectivamente, le podemos dar una prima geopolítica, pero hay otra parte de la subida que es eso que mal llaman especulación. ¿Qué es especulación? Mucha mayor cantidad de moneda yendo a activos relativamente escasos para protegerse de la inflación. Entonces, romper el termómetro no soluciona el problema. Ahora, que suena mucho mejor desde el punto de vista de un gobierno, la idea
de que si tienes fiebre voy a romper el termómetro, a decir y vamos a tomar medidas para diversificar el suministro, etcétera, etcétera. Porque a mí todo esto me parece una entelequia burocrática. En Europa está prohibido desarrollar nuestras reservas de gas mientras nos quejamos de que el precio del gas está muy caro. Está prohibido. Entonces, ¿a mí qué me cuentan? ¿Sabes? A mí, tú imagínate desde el punto de vista de mensaje hacia el mundo el que estamos dando. Estamos dando un mensaje de que los precios cuando bajan no nos gustan, porque entonces hay, entre comillas, la bobada de riesgo de deflación, y cuando suben tampoco nos gustan, porque es que, claro, yo tengo que elegir cuál, el gobernante, sea Draghi o quien sea, me da igual, Merkel o me da igual, Macron o Pedro Sánchez, el gobernante es el que decide qué precio es bueno. Es alucinante esto, ¿no? O sea, cuando la inflación era al menos 1,1% y el petróleo estaba a 117, aquí nadie decía nada del problema del precio del petróleo. Y ahora te dicen que hay que... ¿Pero de qué estamos hablando? Aquí lo que hay que hacer es ser un poquito más serios y menos demagogos. Y lo que tienen que hacer es reconocer primero el aspecto monetario de la inflación, reducir los tipos de interés, subir los tipos de interés, reducir masivamente las inyecciones de liquidez y además reducir un gasto público, el gasto corriente, que lo que hace es aumentar la inflación porque es intensivo en energía. Daniel, el otro día me mandó un pantallazo mi amigo el médico y dice, he visto este pantallazo, sí. Dice, he visto el precio de la gasolina en España, me parece que salió en la sexta del pantallazo, antes de que se introdujera el descuento de 20 céntimos por litro, y después, dice, salíamos los sextos antes de introducirse el descuento y los primeros después. ¿Esto tiene alguna correlación? ¿Se explica de alguna manera? ¿O es simplemente casualidad? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se lo explicas a alguien de la calle? Es muy difícil explicar a alguien de la calle un dato que está tan claramente manipulado, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el precio del petróleo y de la gasolina no son uno a uno, ¿de acuerdo? Están los costes de refino, están los costes de marketing, están los impuestos además son monetarios, por lo tanto están encadenados y suben cuando sube el subyacente, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se lo explicas? Pues es muy complicado de decírselo, pero es mucho más sencillo decírselo de la siguiente manera. Durante años, en Europa, hemos decidido pegarnos un tiro en el pie. Hemos decidido abandonar las nucleares, no invertir en refino, prohibir la inversión en gas autóctono, prohibir la exploración en algunos países. Hemos decidido que hay que quitar las plantas térmicas y hemos decidido generar un cuello de botella artificial vía regulación, con un objetivo medioambiental que encima no solamente estamos incumpliendo, sino que lo estamos incumpliendo de la manera más aberrante, que es que ahora dependemos, en el caso de Alemania, por ejemplo, mucho más del lignito y del carbón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo explico? Pues se lo explico diciendo, por favor, cuando vuelva usted a pedirle, señor ciudadano, al gobierno que ayude, conténgase. Porque cada vez que los gobiernos ayudan, generan mayores problemas de este tipo. El problema del precio de la gasolina es triple. Márgenes de refino. Obviamente es mucho más caro refinar petróleo, que es petróleo con mucho menos contenido de azufre, mucho más ligero, como se llama en el mercado, y por lo tanto cuando desaparece o se reduce masivamente del sistema la cantidad de petróleo de países como México, como Arabia Saudí, etcétera, pues claramente suben los costes y con ello los márgenes de refino. Pero no es fácil de explicárselo a la gente. No es fácil de explicárselo a la gente porque la gente también ha comprado la idea de que la transición ecológica, la transición energética es barata. Y eso es una grave mentira, porque la transición energética, todos podemos estar de acuerdo por consideraciones exógenas, por factores de internalización de costes, lo que tú quieras, no es barata. Necesita de una enorme cantidad de gastos y además
va a llevar a cabo una subida de precios durante un periodo de las materias primas fósiles, porque cada vez dependemos más de ellas en periodos en los que el viento y la eólica no funcionan. Entonces, no es fácil de explicar, pero yo le diría al ciudadano, mire, incluso con los 20 céntimos de la famosísima de la famosísima reducción supuesta del gobierno, usted lo está pagando por adelantado. Es decir, los impuestos que cobra el gobierno de la gasolina, que son más del 55%, ya han pagado esos 20 céntimos y más el año 2021 y en el año 2022. Lo que te iba a pedir que explicaras también es ¿por qué no ha funcionado la excepción ibérica? ¿Por qué esto de poner el tope no ha hecho que baje la electricidad como se había dicho? Pues es normal, porque el intervencionismo no funciona. Episodio 14.227. El intervencionismo no funciona ni ha funcionado nunca. ¿Qué es la excepción ibérica que llaman? Primero está basado en una mentira, que es el hecho de que tengamos menos interconexión con Francia nos hace pagar más por la electricidad. Falso. España y Portugal tienen muchísima menos dependencia del gas ruso, prácticamente ninguna, y además mayor capacidad de regasificación y mayor diversificación de suministro que sus países comparables. Por lo tanto, ya parte de una falacia. Segundo, cuando tú dices voy a sacar el precio del gas del precio mayorista, tú no estás sacando el precio del gas. Lo que estás haciendo es subvencionar a las centrales gasistas a las que les estás pagando por el otro lado en la parte fija de la tarifa. Es decir, baja, entre comillas, el precio mayorista, pero lo pagas por la parte fija. Y además, al hacer eso, generas un incentivo perverso para producir mucho más con gas. Pero además, como existe esa excepción ibérica, resulta que estás exportando muchísimo más a Francia con un enorme descuento. ¿De acuerdo? Y por lo tanto le estás pagando a Francia medio millón de euros diarios por la tontería del tope del gas este. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pasados un periodo suficientemente grande, ya sabemos que te baja el precio mayorista muy poco y te sube el precio final de la tarifa un 10%. Pues esta es la explicación. Para terminar, Daniel, he empezado pidiéndote un titular de esta primera mitad del año. Ahora te voy a pedir uno que adelantes un titular de la segunda. O sea, ¿cómo crees que puede ser esta segunda parte del año? Y dentro de la pregunta, haciendo referencia a tu libro, ¿se puede ganar dinero? ¿Se puede hacer crecer el dinero en este entorno? Todo el mundo que tenga cierta edad, yo tengo 54 años, todo el mundo que tenga mi edad o mayor, ha generado su pequeño o gran patrimonio en un entorno muchísimo más difícil que el nuestro. O sea, yo he vivido inflación del 14-15%. Yo he vivido épocas en las que los tipos de interés eran el 13%. Mi primera hipoteca fue el 13%. Hemos vivido la crisis tequila, la crisis de Argentina, hemos vivido la crisis del petróleo, hemos vivido la estanflación en los 70, hemos vivido las Torres Gemelas, la guerra de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente que repite cada día la sandez de que hay mucha incertidumbre y de que nunca ha sido más difícil ganar dinero, simplemente lo está diciendo porque está desapareciendo el gas de la risa monetario. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que claro que se puede ganar dinero. Lo que no se va a ganar dinero es apalancándote a las políticas ultraexpansivas. ¿Y cuál es el problema, Vicente? Tú y yo tenemos cierta experiencia, pero en el mercado hay 2 generaciones de traders que no han visto nada más que bajadas de tipos de interés e inyecciones de liquidez. Por lo tanto, la política de buy the dip era lo que tenías que hacer siempre. Simplemente compra. ¿Sabes? Hay una corrección, compras. Hay una corrección, compras. Da igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa política monetaria pasa a ser que la inflación no es baja,
Porque claro, cuando nos decían que no había inflación, había una enorme inflación de activos. Pero ahora la inflación de precios tampoco es baja. Y además los bancos centrales no pueden bajar los tipos y aumentar la liquidez. Por lo tanto, hay formas de ganar dinero, por supuesto que hay formas de ganar dinero, pero hay que ser mucho más fundamentales, mucho más detallados. Tenemos todos, porque todos estamos imbuidos por ese gas de la risa monetaria. Ojo, no estamos aquí los gurús, ¿sabes? O sea, todos estamos tomando un exceso de riesgo por culpa de la política monetaria. Entonces, yo creo que yo le llamaría vuelta a la realidad, ¿no? Vuelta a la realidad o regreso al futuro, como la película. Es decir, que volvemos a un entorno en el que no podemos contar con los bancos centrales como el gran factor que lidera los mercados. Acuérdate que se decía aquello de no luches contra la Fed, ¿no? ¿Cómo que no luches contra la Fed? O sea, cada vez que decíamos no luches contra la Fed o contra el Banco Central Europeo, lo que estábamos en realidad diciendo era toma mucho más riesgo, toma mucho más riesgo, toma mucho más riesgo, a cualquier precio, con cualquier múltiplo y a cualquier nivel, porque siempre te va a rescatar la política monetaria. Bien, pues eso ya no existe. Ese cushion, ese efecto de colchón, ya no va a existir. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es mucho más detallados con los fundamentales. Y fíjate que comentabas tú que activos lo habían hecho bien. Bueno, pero es que nos hemos olvidado de que el dólar lo ha hecho maravillosamente. Nos hemos olvidado de que el oro lo está haciendo bien. Nos hemos olvidado de que las oportunidades que se van creando en renta variable ahora ya empiezan a reflejar en múltiplos la realidad de su generación de caja, de su balance y de sus beneficios, y no la expansión de múltiplos por política monetaria. Por lo tanto, yo lo llamaría un poco regreso al futuro, ¿no? Bueno, pues ahí acabamos con ese tono realista, dentro del realismo, positivo, ¿no? Porque es mejor vivir en la verdad que en la mentira. Y positivo, sobre todo positivo. Que toda esta gente que nos está viendo, que será fundamentalmente gente más joven que yo seguro y también a lo mejor que tú, toda esta gente que no piense que todo esto es como una especie de debacle que no hemos visto nunca, que correcciones de mercado como estas, que hemos visto crisis muchas más agresivas, que hemos visto entornos mucho más difíciles, que hablen con sus padres y con sus abuelos, que sus padres y sus abuelos han creado su patrimonio en entornos no iguales, mucho más difíciles que este. Pues con eso nos quedamos, Daniel. Ha sido como siempre, ha sido un placer charlar contigo un ratito, así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros. Bueno, los que habéis estado siguiendo esta entrevista, ¿qué os ha parecido? Dejadnos también vuestra valoración ahí en los comentarios. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle al like, que a veces se os olvida, ¿no? Darle al like ahí, que así ya sabéis que el vídeo se comparte y le llega más gente. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo Finet.